ante la movilización de personas que hubo en estos días y que habrá el domingo, así que tengamos mucho cuidado. Tratemos de no salir si no es necesario, yo qué sé, no tomar la ruta por ahí el domingo y esas cosas. Y bueno, y acá estoy, los teléfonos, bueno, no los paso porque no vamos a podernos comunicar. Ya les digo que ahora con Nicolás estamos con estas comunicaciones modernas, donde el Skype por un lado y el WhatsApp por el otro, es maravilloso. Así que bueno, esas son las ventajas del desarrollo, ¿no? Cómo se va desarrollando las comunidades y cómo vamos aprendiendo a tener distintas tecnologías. Yo me acuerdo cuando era chico que mi madre tenía que por ahí pedir una comunicación con el campo, con el pueblo del campo, porque el campo no tenía teléfono. Y se pedía la comunicación y le daban la comunicación para la semana próxima, con un horario indefinido, ¿no? Probablemente sea a la mañana. Entonces, en ese momento, si llegaba la comunicación, el día que llegaba la comunicación, no se podía tocar el teléfono porque muchas veces la operadora hacía el intento de conexión y si no había posibilidades o no había logrado porque estaba ocupado, no volvía a insistir. Y entonces uno se quedaba toda la mañana por ahí esperando y cuando reclamaba al mediodía o a la tarde, no, pues ya la llamamos a las 10 y justo estaba ocupado, entonces no, se perdió la llamada. Así que imagínense lo que fue hacer una Argentina potente en aquellos días, ¿no? Tenemos tantos elementos hoy para poder trabajar bien y bueno, tenemos que aprovecharlos un poquito más. Bueno, y acá estamos con ganas de pensar en una semana muy especial, ¿no? Esta Semana Santa que nos invita a reflexionar. Y sería interesante, ¿no? Poder tomar distintos enfoques como para poder pensar un poquito más allá, ¿no? Salir de lo cotidiano. Ustedes saben que este programa tiene como única misión construir futuro. Nunca hay una idea de una crítica o de algo que sea negativo en sí, sino que por ahí cuando comento alguna cosa que está mal hecha es con el único fin de tratar de mejorarlo, ¿no? Cuando hay algo que está mal, la única manera es corrigiendo, y si te seguimos insistiendo caprichosamente sobre algo, estamos en serios problemas. Y me da la sensación que los argentinos estamos en serios problemas. Hay una tristeza general que impide ver un poco más allá. Hay principios de educación, la cual está bastante floja la Argentina, que no estamos respetando, ¿no? Los principios de educación del encare de una vida linda, de una búsqueda de un porvenir, de un camino que nos sirva. Y yo trato de reflexionar sobre estas cosas cada sábado y en todas las cosas que hago de mi vida, como para poder lograr aquello que todos deseamos, que es una vida mejor, una búsqueda, una felicidad que no existe entera, pero que se va acercando a algo que sea pleno. Somos una hormiga en la historia del mundo y muchas veces es como que queremos todo para nosotros y no nos damos cuenta que nosotros debemos aportar para los demás, ¿no? Es como que la felicidad se logra a partir de un esfuerzo, cumpliendo los deseos. Tenemos que tener cuidado cuáles son esos deseos también, ¿no? Me lo comentaba gente que está muy metida también en todo esto que vamos hablando. Hay mucha gente que está empezando a despertar una idea de mayor atención en lo cotidiano. Entonces es gracioso cómo estos temas empiezan a instalarse, ¿no? Entonces me decían el otro día, que me pareció bastante interesante y lo quería compartir con ustedes, que en la vida, para lograr cosas, tenemos que desearlas, tenemos que planificarnos, tenemos que orientarnos, tenemos que programarnos, ¿no? Tenemos que desear.
El problema es qué es lo que deseamos, ¿no? Porque además, y esta es la vuelta interesante, es que muchas de las cosas que deseamos se cumplen. Entonces, si ponemos la energía sobre algo que sea positivo para todos, eso es una gloria. Pero cuando triunfa la mezquindad, ahí se complica feo. Y yo creo que estamos muy mezquinos en estos días, y justamente otra persona me mandaba, para poderlo reflexionar y desde otro ángulo, lo que fue el Evangelio del sábado, del domingo pasado, ¿no? El domingo Ramos, donde aparece toda esa semana previa a la crucifixión de Jesús, y donde yo lo estuve escuchando varias veces y nunca lo había visto desde otro lado que no sea lo que era el sufrimiento de Jesús, ¿no? Todas esas cosas injustas que había vivido, de una persona tan buena, que había hecho tanto beneficio a la humanidad, que había mostrado tantos milagros, que había mostrado tanta dedicación, tanta bondad. Y cómo todo un pueblo lo traiciona, ¿no? Esa parte no la había visto, perdón, ¿no? Pero no la había, no, sí había visto cosas aisladas, pero no tan completo el entorno, la situación del momento, ¿no? Desde los mismos apóstoles que lo traicionan, uno que le da un beso y lo entrega, el otro que lo niega, ¿no? Las personas que estaban, era su grupo, ¿no? Que no pueden seguir adelante y tienen que terminar haciendo algo terrible. Un pueblo que lo había victoriado en la entrada y después piden que lo crucifiquen. Unos políticos que estaban enemistados, que de golpe se juntan y tratan de ver cómo sacan un rédito político. Cómo libera el pueblo a un asesino como Barrabás a cambio de que crucifiquen a aquel que decía cosas que al pueblo no le gustaba. Qué increíble, ¿no? Y bueno, han pasado 2000 años, 2019 años, y estamos con esa lucha, porque el demonio existe. Y entonces la vida es eso, la vida es luchar y tomar caminos. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? En el programa, de esta parte que decía la metáfora de lo que era ir para las cataratas y estar en Comodoro Rivadavia dando vueltas. Uno puede tomar el camino que quiera, pero después hay que atenerse a las consecuencias. Y el mundo está en un momento muy difícil, donde hay gente que está tomando caminos correctos y hay gente que está tomando caminos errados. No es culpa, no estoy juzgando a nadie, sino simplemente le quiero preguntar a usted, ¿cuál cree que es la mejor manera de avanzar? ¿En qué país se podrá vivir mejor? ¿Cómo podemos hacer para lograr una tranquilidad, una armonía? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en conjunto? ¿Cómo podemos lograr aquellas metas que tanto queremos y que tanto deseamos y que tanto hablamos? ¿Será enfrentándonos? ¿Será con esperanza o será con que podemos llegar a lograr las cosas? Y uno dice, pero no, nadie puede llegar a hacer algo que no sea de bien para el resto. O yo si gano, le hace bien a todos. ¿Estás seguro? ¿Eso quién lo puede decir? Por ejemplo, un traficante, el narcotráfico lo podrá decir. Una mafia que muchas veces tienen familia, ¿no? Que funcionan como abuelos y que se juntan a comer la pasta de los domingos, ¿no? Imaginémoslo a estas situaciones típicas del Padrino, ¿no? Estas películas que todos hemos visto, donde hay una familia toda junta comiendo,
y por atrás se hace un guiso, ¿no? Una verdad que no se habla, que no se cuenta. Todo un pueblo que se somete, un pueblito que es comprado por ese padrino. Y bueno, pero yo estoy bien. Sí, perfecto, pero ¿y cuál es el avance? ¿Será así que los países desarrollados han logrado sus propósitos? ¿Cómo hacemos para tratar de encontrar un camino de beneficio para todos? ¿Cómo salimos de esta grieta en la que estamos metidos desesperadamente y no podemos salir? ¿Podemos seguir discutiendo cosas que son demenciales? Estamos en plena campaña electoral, arrancado tempranamente, todo el mundo critica, noto mucha depresión en todos los medios en general, todo el tiempo el riesgo país, todo el tiempo la economía, todo el tiempo el dólar. Pero hablamos de los problemas que tenemos. Hablamos de los beneficios que lograríamos si hiciéramos las cosas bien. ¿Cómo podemos hacer para erradicar la pobreza? ¿Será poniéndonos en un atril y diciendo qué barbaridad este que hace tal cosa, este que hace tal otra? ¿Podremos pedirle al padrino que tome las riendas y que guíe nuestra sociedad? ¿El pueblo está acertado en su opinión, así como en la época de Jesús lo mandó a la cruz? O sea, estoy preguntando, ¿no? Estoy tratando de ver de qué manera podemos reflexionar estas cosas y empezar a corregir mañas de la vida, ¿no? Mañas de muchos, muchos años, errores cometidos que no nos atrevemos a ver ni mirar, simplemente es así. Hay un audio que quiero pasarles, que nuestro querido operador Nicolás D'Amico estará preparando para poder escuchar a un neurocientífico que se llama Facundo Manes. Por ahí muchas veces lo habrán podido escuchar y ver por televisión, y es presidente de la Fundación INECO. Y es una persona, es un profesor, ¿no? de la materia, y dice, no por su conocimiento, ¿no? Sino hace todo un desarrollo que es francamente lógico, no tiene se ha atrevido a pensar algo un poquito más allá. Y está en un programa de televisión, hay una cantidad de políticos, Rosendo Fraga, hay distintas personalidades de la política que están ahí en esa mesa, que es un programa de Fantino, ¿no? Pero, por favor, escúchenlo atentamente, porque es bastante interesante para poder sellar esto que yo les vengo diciendo hace tanto tiempo y que probablemente es un enfoque que ayude a poder sacarnos el velo que tenemos delante de los ojos. Escuchen con atención, por favor. Es un proyecto inclusivo. Este gobierno a mucha gente lo dejó afuera y el gobierno anterior dejó afuera a mucha gente. Y ahora te lo respondo como neurocientífico. A ver. Para nosotros, los seres humanos, evolutivamente es más importante pertenecer a una tribu que la verdad. ¿Cómo es eso? Nosotros básicamente en la evolución de la historia del ser humano, primero que la mayor parte del tiempo fue corrupto. Hay conductas corruptas en abejas, en chimpancés, en hormigas. Hace algunos siglos, algunos países han intentado poner al hombre ante la ley con instituciones. Por eso los nórdicos son menos corruptos que nosotros. No porque tengan otro cerebro, sino porque tienen instituciones que lo cuidan. Lo mismo pasa con la verdad.
cuando un antepasado nuestro estaba en la selva hace 30.000 años con el mismo cerebro y veía una sombra, no se ponía a pensar si la sombra era un oso que lo podía matar, un tigre, o de una rama que daba sombra. Porque si pensaba y buscaba la verdad, si era un oso no sobrevivía. Corría. Disparaba. Para nosotros como especie es más importante sobrevivir que la verdad. Y también es más importante que la verdad pertenecer a un grupo social, a una tribu, al radicalismo, al peronismo, al PRO, a la Argentina, a Chile. Te voy a contar un ejemplo que ahora está en discusión. Hace unos años en la revista Lancet se publicó un artículo que las vacunas producían autismo. Eso es mentira. Las vacunas no producen autismo. Fue un fraude el que hizo ese artículo, lo sacaron de la universidad, lo sacaron de la revista, y hay mucha evidencia científica que las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo hay muchísima gente, vos pensás porque odias a los médicos, a los laboratorios, por algún esquema mental tuyo, pensás que las vacunas producen autismo. Si yo voy y te digo, che, Ale, mirá que está cerrado, porque lo que vos pensás está basado en una mentira, en un fraude, y acá hay evidencia científica que las vacunas no producen autismo. ¿Sabés qué haces vos? Ignorás la evidencia y buscás a alguno que piense como vos. Pero no le está yendo mal al gobierno, está yendo mal a todos. Por eso, ¿cómo salimos de la grieta? Es decir, con un proyecto superador, inclusivo. Por ejemplo, el que tuvo la Argentina. Acá, a mí me da bronca lo que está pasando, porque la sociedad argentina está depresiva. Si vos me decís, ¿cómo está la sociedad argentina hoy? Es depresiva, como un paciente depresivo. El paciente depresivo está irritable, está apático, implosionado, no cree en nada, es escéptico. Por eso la salida es colectiva, porque nadie, no creen en vos, en mí, en Rosendo, en nadie. La salida es colectiva. Y con un sueño. Un sueño. Los países que crecieron y se unieron, la mayor parte, fueron detrás de un sueño, como lo pasó a nosotros en la democracia. En el 83, radicales, peronistas, ricos, pobres, buscábamos democracia, luchamos, algunos murieron, otros se exiliaron y tuvimos un sueño colectivo. En la escuela pública fue otro sueño colectivo. En 1869 este país tenía casi el 80% de analfabetos. Unos patriotas que pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, hicieron una escuela pública con el guardapolvo blanco, todos iguales, no importaba la clase social, una escuela de calidad, integradora, y en 1947 teníamos menos analfabetos que Italia y España, 13%. Llevó años, llevó décadas, pero tuvimos un plan. Lincoln, el presidente Lincoln en Estados Unidos, en plena guerra civil, estaba perdiendo la ciudad de Richmond, y dijo, vamos a crear la Academia de Ciencias. Y todos dicen, estás loco, estamos en la guerra civil perdiendo y vos creás la Academia de Ciencias. Y él dijo, me niego a pensar que la sociedad americana solamente tiene como propósito sobrevivir. Lincoln, por eso fue un estadista, estaba pensando en el largo plazo. Otro ejemplo argentino, y con esto termino. Asume Roca la presidencia, Rosendo me puede corregir. Se odiaba con Sarmiento, que era expresidente en ese momento. Sarmiento lo odiaba a Roca, Roca a Sarmiento. Y Roca lo odiaba a Avellaneda y Avellaneda a Roca. Y Roca asume la presidencia y lo llama a Sarmiento, que se odiaban mutuamente, le dice, tenés que asumir como director nacional de escuelas. Y Sarmiento, que le daba más importante a la educación que ser presidente, acepta. Y Roca lo llama a Avellaneda y le dice, tenés que aceptar ser rector de la universidad. Y Avellaneda, que privilegiaba más la educación que el poder y que el cargo de presidente, acepta. Porque esos argentinos patriotas tenían un sueño, una causa, que era mucho más importante que un chofer y un cargo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Es impresionante cómo va agrupando distintos motivos y distintos ejemplos de lo que nos va pasando, ¿no? Con ciertas explicaciones que son realmente lógicas. La realidad es que el argentino sí está triste. O sea, el tema es empezar a ver cómo modificamos esto que tenemos, ¿no? O sea, perdón que tengo que bajar un poquito esto, que no sé cómo se hace. Ahí está. Se estaba acoplando el sonido. Le decía que tenemos que tratar de ver de qué manera modificamos aquello que está funcionando mal. Generalmente instalamos la responsabilidad del otro, ¿no? Porque es más fácil, es como que es la manera de sobrevivir que habla también Manes, ¿no? Atendamos la demanda colectiva rápidamente y tranquilicemos los ánimos. Pero atrás de ese tranquilizar los ánimos hay un interés personal de cada uno de los artífices, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si empezamos a trabajar
con esto que lo presenta así como al pasar, pero es esa idea de patriotismo, esa idea que no es querer ser prócer, sino esa idea de pensar aquello que sea de beneficio para la comunidad. Muchas veces he dicho en este programa la importancia de generar emprendimientos que sean beneficiosos para todos. Porque puedo ser un emprendedor o mostrar la imagen de un emprendedor, pero ser un delincuente que me acomodo con cierta parte del poder para beneficiarme. Entonces, si bien hay una generación o una muestra de una generación de ingresos, esos ingresos no son bien habidos. Esa comunidad no va a crecer porque no hay capacidad. Lo hemos visto muchas veces, lo he comentado, lo que era la empresa o el emprendimiento que tenía Lázaro Báez. No es una crítica directa al kirchnerismo, no busquemos por ahí. Simplemente era una persona poco capaz que, gracias a movimientos internos de la política, logró quedarse con el monopolio de la obra pública. De este modo, mandó a la quiebra a una cantidad de profesionales en el tema, dejando de lado la eficiencia, dejando de lado el saber hacer, y quebrando estas empresas se quedó con la fabricación que además encima no terminó de desarrollar. O sea, ha cobrado. Nosotros hemos pagado por rutas que no se han hecho. Entonces, si nosotros tenemos, ustedes saben perfectamente que lo ha dicho mi amigo Adolfo Rodrigo Hertz 1000 veces, que es economista, ¿se acuerdan? Que economía es la administración de lo escaso. Es aquello que no hay en abundancia. Si uno tiene poca agua en el medio del desierto, le va a dar un valor increíble. Si uno tiene la abundancia de agua que naturalmente nosotros tenemos, y por ahí a veces salen a bailar la vereda con una manguera y tiran el agua y empujan la basura con la misma manguera. ¿Y por qué? Porque sobra. Pero eso en Israel, por ejemplo, no existe. Israel, me he enterado hace pocos días, ha inventado una máquina, porque ustedes saben que Israel es una zona muy desértica, no hay agua directamente, entonces han generado un vergel de hacer transformaciones y lograr hacer riego con cosas increíbles, ¿no? Desalinificación del agua, bueno, han hecho una cantidad de cosas. Y ahora han inventado una máquina, escuchen bien, ¿no? Porque realmente me quedé bastante impresionado. Una máquina que logra 900 litros de agua diarios a través del aire. Ustedes saben que la composición del aire es H2O. Entonces, de ahí sacan, del hidrógeno del aire, sacan, de tal modo un invento fabuloso, 900 litros de agua con una máquina que obviamente debe ser cara. Pero de esa manera, por ejemplo, en lugares que son imposibles de conseguir agua y que andan como acá en la Argentina, recuerden esos programas que hubo donde había gente con con hambre de agua, ¿no? Imaginen si esos lugares podemos tener esta máquina, o, bueno, tenemos también la tecnología de hacer los pozos, que en Argentina sí tenemos agua, creo que en Israel no, o sea, hay problemas también allí. Entonces, veamos cómo, si buscamos la solución y salimos de la discusión, nuestro camino sería mucho más armonioso. Yo escucho a diario personas que discuten y critican el modo de operar de alguien. Pero ¿cuál es la presentación? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo lo podríamos solucionar? Nuevamente, si me paro en el atril y empiezo a decir la culpa, sí, fantástico.
Pero ¿qué hemos hecho con un país inmensamente rico? Acá Facundo Manes lo dice claramente, y lo pueden buscar en internet, el programa de Fantino con Facundo Manes, y bueno, seguramente lo encontrarán. Pero está claro los distintos caminos que va tomando y cómo se despejan las dudas, ¿no? Cuando vemos que en el medio hay una grieta que nos divide. ¿Cuáles son las presentaciones que hacemos? Tenemos un miedo bárbaro, sí. Tenemos que sobrevivir, sí. Pero la Argentina tiene problemas para sobrevivir. Nuestro problema es de actitud. No estamos en el medio del desierto teniendo que buscar mentes especiales que descubran el agua. Lo tenemos todo al alcance de la mano. ¿Y qué sucede? En un momento, si recuerdan la entrevista esta, habla Manes de los países nórdicos con el resto, ¿no? Los países nórdicos son tan eficientes. Y ellos, según él, dice que se apoyan en las instituciones. Pero claro, ¿qué ha pasado con las instituciones en la Argentina? ¿Hasta dónde llegó esa corrupción que obviamente los nórdicos se cuidan mucho? Porque nosotros podemos darle el poder a alguien que nos represente. ¿Pero a quién se lo damos? ¿Cuál es su planteo? Es interesante preguntarnos estas cosas y ver de qué manera vamos a ir solucionando las cosas. ¿Podemos seguir con el mismo planteo de hace tantos años para buscar una solución? ¿Por qué no seguimos el camino de Sarmiento? Esta cuestión que decía también, que me pareció interesantísima, de Roca con Sarmiento y Avellaneda. Eso es el señorío. ¿Usted quiere ser señor? ¿Quiere ser señora? Bueno, eso es señorío. No fingir y vestirse bien y ya con eso ya está todo hecho. Me compro un auto lindo, un lindo celular y ya estoy. Ya pasé a la categoría de... Eso es una gran confusión. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, que hoy tenemos un tema en francés de Mireille Mathieu, La Dernière Valse, que lo hago porque vieron que esta semana se prendió fuego la iglesia de Notre Dame, que es la historia del mundo, ¿no? Es realmente muy triste. Es una obra de arte absoluta, con cosas que ha pasado el mundo, ¿no? En 1100, tardó 200 años en construirse, siempre ha tenido una cantidad de modificaciones y de reformas y de mantenimiento, ¿no? Pero realmente es una obra imponente. Y me llamó mucho la atención que en ese momento, mientras que se estaba prendiendo fuego, el presidente estaba hablando de la reconstrucción. O sea, eso es lo que nos salva en momentos tan difíciles, la esperanza, el buscar soluciones. Hay un video donde están todos rezando, están de rodillas cantando. No había nadie que se puso a criticar algo. No, simplemente es el dolor. Es un pueblo maduro, evidentemente, con sus aciertos y errores, seguro. Pero fíjense esa actitud. Es realmente noble. Bueno, escuchemos por favor a esta señora y vamos a escuchar una pausa publicitaria y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Hubo una imperfección ahí en el medio, porque estas cosas tecnológicas a veces tienen alguna cosita, ¿no? Entonces,
el retorno, que es donde yo voy viendo un poco, escuchando lo que pasa en la radio y eso, pronto se cortó y entonces, por suerte, tenemos otro teléfono donde estoy comunicado con Nicolás D'Amico, que es el operador de la radio, y entonces que me permite hacer todas estas cosas así a la distancia. Pero bueno, por suerte se pudo salvar. Le pido disculpas si se escuchaba en el medio de la tanda algún comentario mío que yo estaba hablando con él, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es así la tecnología y es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado el tema. Lo de Notre Dame ha sido un golpe grave y bajo para el mundo, pero bueno, hay que, como lo que vamos a hacer ahora en el mundo, también habrá que solucionar el inconveniente y reconstruirlo. Ustedes saben que muchos países en la actualidad están recibiendo fortunas del turismo. Francia es uno de ellos. Tienen todo muy bien arreglado y la verdad que es un lujo ir a cualquier país de Europa, porque está todo preparadísimo para que uno pueda pasar y disfrutar de todas estas cosas históricas, soñando y viviendo tiempos pasados, ¿no? Y la gente paga por la belleza, la gente paga por la historia. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, el tema es cómo nos preparamos nosotros para ese otro ingreso. Muchas veces hablamos del mundo moderno y de las fuentes de trabajo. Bueno, las fuentes de trabajo se generan pensando. Tenemos costumbres, esas costumbres arraigadas que hablábamos recién, de esto que decía Manes, Facundo Manes, y verdades que no son tales y las ponemos como prioritarias. La idea de la fuente de trabajo del camionero, por ejemplo, ahora están circulando unos trenes maravillosos, que realmente con un gran esfuerzo lo hemos podido hacer todos. Me estoy refiriendo al Belgrano Cargas, que me llegó un video que también lo pueden ver ustedes por internet, donde una locomotora traslada 64 vagones. Entonces eso es tecnología, eso es distribuir la circulación en las rutas para que las rutas además no se estropeen con el exceso de peso. Hay toda una organización hecha para que todo eso se desempeñe con mayor velocidad para las exportaciones. Las exportaciones, justamente, este año vamos a batir un récord de 145 millones de toneladas. Esto trae como divisas 28.100 millones de dólares. Bueno, esa es la realidad, eso es lo que tenemos que buscar. No hay tendencia en esto, es simplemente el esfuerzo de todo un país para generar aquello que sabe hacer. Así como los franceses ahora se están juntando, más allá de la tristeza que tienen, se están juntando para poder remodelar esa catedral que es tan emblemática para el francés. Y bueno, van a arreglar y va a circular todo y van a mantener todo eso muy bello para que los turistas sigan cayendo. Informaban esta semana, ustedes lo habrán oído, 13.800.000 personas que circulaban por año por esa basílica, por esa catedral. Entonces, y sí, es parte de la tentación de ir a un lugar. Entonces, hay cosas que son elementales, ¿no? Cuando uno quiere visitar una población, ¿a dónde va a ir? ¿A una población donde nos reciban bien o donde nos asesinen y nos roben? Entonces, ¿en qué mundo queremos vivir? ¿En el mundo de Al Capone o en el mundo de Lincoln o de Sarmiento? ¿No? Tenemos que empezar a ver cómo lograr en armonía hacer las cosas. Muchas veces instalamos caprichosamente que queremos un resultado, descuidando las consecuencias que todo tiene. Porque si usted está vivo, también usted está contaminando. Entonces, tenemos que ver, en vez de criticar y ver a ver de qué manera hacemos las cosas, ¿cómo hacemos para contaminar menos? ¿Cómo hacemos para que nuestros actos generen mayor riqueza y no que generen pobreza, distrayendo fondos
que no son positivos. Cuando hay un juez que toma coima para beneficio propio, no solamente está arruinando su profesión y su carrera y su oficio, sino que está arruinando la evolución de un país. Dígame con la mano en el corazón si no lo he escuchado tantas veces, y bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿No es común eso? ¿Y qué decimos con que todo el mundo lo hace? Imaginemos un gran campeón diciendo todo el mundo lo hace. ¿Será posible? ¿Cómo logramos esa diferencia? Si no es con esfuerzo, si no es con sacrificio. Y a partir de eso es que logramos la felicidad, esa felicidad que todos deseamos. No es tener un auto último modelo en la puerta. La felicidad se logra, como les decía al principio, ¿no? Con un esfuerzo, con un logro. El otro día charlaba con un gran amigo mío y hablábamos de esto, ¿no? Que estás jubilado y de pronto, bueno, no, pero ¿cómo laburás? ¿Y qué haces? ¿Y que arreglás tu casa? ¿Y que haces esto? ¿Y haces aquello? Y él decía, ¿y si no, qué hacemos? ¿Cuál es la idea de la felicidad que en general tenemos? Estirarnos a tomar sol. ¿De qué nos sirve? ¿Cuánto tiempo podemos tomar sol? ¿Cuál es el fin? Tomo sol, fantástico, hoy, de vuelta, mañana, de vuelta. A los 15 días, ¿qué hacemos? Ya me quemé. ¿Y? No, pero estoy quemado. Ah, qué interesante tu vida, cuánto norte, qué importante. Si no hubiera sido por vos, el mundo se hubiera ido al diablo. ¿De dónde sacás fondos para tomar sol todos los días? ¿Son genuinos? ¿O vas a engañar a toda una población diciendo que trabajás? Porque estamos en la Argentina con mucho dibujo de la vida. Nadie se pregunta cómo se logran las cosas. Y cuando hay una persona realmente con esfuerzo, se la critica. No, sos una antigua. No, lo tuyo, ¿qué vas a educar a tus hijos? No, dejalo, yo no puedo. No, tu marido es un idiota, fulano es un tarado, tu mujer es una gila, yo que vos haría tal cosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos metemos en la vida de alguien que no tenemos la menor idea cuál es su 2x2? Porque hay una cantidad de cosas que uno no sabe. Pero todos opinamos del otro. ¿Y nosotros? ¿A nosotros qué nos pasa? Podemos seguir, no hay drama. Es una elección. Hasta lo podemos crucificar nuevamente a Jesús. No hay drama. Ahora, después nos vayamos a misa y empecemos con toda esa costumbre bien vista, si realmente estamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? ¿Estamos respetando nuestra comunidad? Los que nos toca ser líderes, porque hay un sector que está realmente muy mal. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero, educarlo. Darle una esperanza, darle un incentivo para poder encontrar algo, acompañar, tirar una mano. Ahora, los líderes, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos? Estamos haciendo, que no es ser generosos, ojo, no estoy hablando de ser el bondadoso San Agustín y toda la historia, no. Simplemente una idea de continuidad, una idea de evolución. Evolución quiere decir de que yo en unos años me muero y seguirán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y ahí está, es eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dejar buena gente en el mundo. Si contaminamos el mundo con chorros, y estamos en el horno.
Y cuando los chorros van creciendo, más el horno se pone caliente. Y cuando los chorros entran a liderar una sociedad, estamos en Venezuela, por ejemplo. Entonces, muy lindas todas las teorías de izquierda, pero ¿esto qué es? ¿De qué sirve? Estaban todos encantados, pues no llegaron al día de hoy porque sí. Ahora, obviamente, también empiezan a circular las informaciones. Entonces encontramos que el hijo de Maduro tiene 80 millones de dólares. ¿Cómo consiguió el señor hijo de Maduro, de Chávez? ¿Cómo consiguió el señor hijo de Chávez 80 millones de dólares? ¿Qué circula por ahí entonces a la gente que se atiende al señor Chávez, dice que es bueno porque reparte plata? Ah, está bueno eso. Linda teoría. O sea, es un esclavo que le hace la reverencia a su amo. Ahora, ¿queremos ser esclavos o queremos trabajar codo a codo? Porque no es necesario ni ser el amo ni ser el esclavo. Simplemente tiene que haber líderes, obviamente. Hay gente que sabe más y que debe actuar. Y gente que no sabe tanto, pero que es bueno que continúe con el plan. ¿No es más sencillo enfocar las cosas desde este ángulo? Cuando hay una empresa, por ahí el sindicalista que se ha instalado a poner palos en la rueda. ¿Y para qué? ¿Cuál es la idea del sindicato? Cuidar al empleado. ¿Y lo hace o lo extorsiona? ¿Ustedes recuerdan el sindicato SOIVA, Sindicato Obrero de la Industria de Textil y Afines, que yo aportaba cuando tenía la fábrica de pantalones? Y ellos querían presionar, querían lograr poder, el poder del sindicato en sus delegados y en molestar y en jorobar la producción para beneficio propio. De hecho, la delegada que vino a hablar a mi fábrica venía excelentemente bien vestida, con un auto último modelo, y las vino a convencer de que hacía falta tener delegadas, que las chicas no querían participar en todo eso porque obviamente yo, como emprendedor, tenía que hacerles conciencia de todo esto. Y les preguntaba a dónde iba el aporte de ellas, qué se lograba, porque yo pagaba por arriba de los sueldos que decía el sindicato, el trato era muy cordial, no había en principio cosas feas de fondo, y eso lo pude pilotear durante 17 años, fueron muchos años, hasta que de vuelta el demonio se instaló, ¿no? Esa cosa de tanto demanda porque tenés derecho y tendrías que haber pedido y tendrías, y vos sos un idiota, y choreá y hacerle lío y que no que sé, amén de todo un grupo de políticos de aquellos días, en los años 90, empezaron a corromperse de tal modo que tuvimos por ejemplo, yo recuerdo, un director de aduanas que no hablaba español, hablaba solamente árabe. Bueno, este director de aduanas había hecho en complicidad con una santa de delincuentes un movimiento de aduanas que era más barato comprar o mandar a hacer los pantalones, por ejemplo, en Uruguay, salía 1/3 de lo que salía en la Argentina. Entonces, de esa manera empezaron ellos también a importar una cantidad de marcas de otro tipo, con negocios de amigos del poder, y la industria textil se fue al diablo. Y la industria textil, que no es la mía, se fue, no sé, Alpargatas, usted recordará esa fábrica monstruosa, o Sudamtex, o Induswil, que era la fábrica más grande de pantalones que era en la Argentina. Hacía 10.000 pantalones, 11.000 pantalones por día, ¿no? Y de un origen de una persona muy, muy humilde que había logrado la fábrica y que había logrado empezar vendiendo bombachas en el campo, y la madre cocinaba
puchero con los huesos que le regalaba el carnicero, y de esa manera tomaban una sopa. Y bueno, eso era aquellos días, en esos momentos. Y esa gente tuvo la fábrica más grande de pantalones que existió en aquellos días. Y todo eso se fue al diablo, ¿para qué? ¿No? Volvemos de nuevo a lo de Lázaro Báez y todas las empresas que se fueron al diablo. Entonces muchas veces vemos el vaso por ahí medio lleno o medio vacío, pero no vemos de dónde salen aquellas cosas que nosotros vamos buscando. Y tengamos cuidado, porque muchas veces es plata, pero la plata es de la droga. Y cuando la plata viene de la droga, son otros códigos. Otros códigos que obviamente ni usted ni yo lo podemos tener en cuenta, porque no se nos ocurren. No se nos ocurre hacernos daño, porque además esta gente de ese mundo marginal que se va apoderando con tanta plata del resto, o que se libra una batalla tan dura y que va quedándose con países, ¿no? Lo de Venezuela, ¿no? Otro de los grandes problemas que tiene es la droga, ¿no? Veámoslo también. O sea, es información, ¿no? No lo estoy diciendo yo, no es una opinión mía. Yo lo que trato de hacer en este programa siempre es reflexionar con ustedes para ver qué hacemos. O ustedes piensan, como la vez pasada me mandaron ese mensaje yo que había hecho con el foro de seguridad. ¿Y ustedes creen que yo voy a hacer algo con el foro de seguridad? No se ilusionen. No, pero entonces, ¿cómo? Usted dijo, ¿yo qué dije? Yo estoy haciendo lo posible, porque las motos no hagan ruido, porque el orden vuelva a nuestro querido pueblo. Ahora, es el pueblo que lo permite. Y no es que salga uno a hacer alguna macana. Es todos los integrantes del grupo y todo el pueblo en sí debe decir que no. ¿Y cómo se dice que no? Y N o no. Nene, ponele bien el escape. Nene, ponete el casco. Nene, no rompa los quinotos. Eso, eduque a su hijo, eduque a su conocido. Limite. No, pero es desagradable. Y sí, ¿usted qué quiere vivir? Comiendo facturas y nada más. Y contándome a mí los problemas que tiene. ¿Cree que de esa manera va a solucionar algo? ¿Usted cree que una empresa, un emprendimiento funciona de esa manera? ¿Usted tiene idea de lo que es llevar adelante una empresa, esa empresa que genera los fondos para pagar todos los impuestos que hacen falta para mantener este país? No soñamos con vivir mejor, pero hay 6 o 8 millones de personas que aportamos y 21 millones que cobran todos los meses. ¿Ustedes creen que se puede seguir así? Habrá que sacarle a alguien. Y si le sacamos su casa, señora, señor, y la vendemos, es una fortuna. Usted me dirá, bueno, pero se acaba la plata, ¿y qué hacemos? Y bueno, justamente de eso se trata. Ahora, si no hay una justicia que yo me pueda apoyar, si no hay un político que me marque un camino, que me diga algo coherente, porque escuchen atentamente a los políticos hoy, ¿y cuál es la propuesta que están haciendo? Volvamos a lo que teníamos. ¿Qué teníamos? No, porque pagábamos menos el gas. Pero es mentira eso. Si el gas lo estábamos pagando con los impuestos, barcos que venían con gas a la Argentina. ¿Usted cree que puede ser más barato traer un barco con gas que extraerlo de nuestro propio territorio? ¿Sinceramente cree eso? Entonces, las cosas hay que pagarlas, y sí. Y sí, yo tengo que pagar los impuestos, no me da ninguna gracia. El campo pone el 65% de todo lo que se produce, todo lo que ve usted por ahí, que dice que inmenso, qué barbaridad, la cantidad de vacas que tiene, el 65% se la lleva usted. Todo lo que vendo, el 65% va para impuestos y para gastos estatales, o sea, impuestos, sí. Y con el 35% restante, debo reinvertir y debo vivir.
tengamos cuidado porque se está yendo al borde de todo esto. O sea, ¿me puede explicar por qué es interesante emprender? ¿Será interesante la imagen de alguien que emprende y que se esfuerza y que trata de hacer un acto de patriotismo ante un pueblo que dice que no es suficiente, que es una porquería lo que le están dando? ¿Desde dónde estamos hablando? Creo que es interesante pensar en estas cosas en esta semana que además ha sido tan especial para todos nosotros los católicos, ¿no? Que es ver esta atrocidad de lo que fue la crucifixión de una persona tan buena. Pero fue el pueblo que dijo: crucifíquenlo, suelten al ladrón. Se puede elegir. De usted depende, de mí también. La semana que viene tenemos un programa especial porque vamos a hacer de nuevo con Nicolás y esta querida FM 88 un programa desde Chapatmalal. Nos vamos a encontrar en un lugar que se llama Marayuí, una cantidad de compañeros de colegio de nuestra juventud, ¿no? Y nos encontramos, hace tiempo que no lo hacemos, pero era más o menos común encontrarnos una vez por año, pasar un fin de semana, y donde vamos hablando de distintas cosas, y bueno, nos preocupa mucho todo esto que nos pasa, y hablamos del mundo, de la evolución, de la vida, ¿no? Uno ya está con ganas de ver de qué manera puede colaborar, ¿no? Y están todos muy entusiasmados, y vamos a ver cómo organizamos este programa, pero lo vamos a hacer de esta manera, como lo hicimos hoy, pero con todos estos amigos y compañeros de la vida. Así que me parece que va a ser bastante interesante, distintas opiniones, buscando este camino, ¿no? El camino de la construcción, tratando de no utilizar golpes bajos y empezar a buscar esa ilusión, ese bienestar que nos hace tanto bien, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Esta semana vamos a tener una semana lindísima. Creo que el viernes y sábado que viene creo que hay lluvia. Así que bueno, nos dará más para la reflexión y para la conversación con todo este grupo de amigos de toda la vida. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a FM 88 y a Nicolás D'Amico por todo este esfuerzo que hacen cada vez que hacemos un programa desde otro lado. Pero bueno, que tengan muy felices Pascuas y aprovechemos las cosas que vamos viendo para que nos generen algo que sea superador. O sea, la felicidad se logra con esfuerzo, ¿no? Imagínense algo que se lo regalan gratarola, ¿sí? Yo qué sé, ¿no? Si no hay un esfuerzo, si no hay un mensaje atrás, no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan una felices Pascuas, como les dije, y una linda semana. Muchas gracias. Hasta luego.